Pedimos a la Virgen para que nos ponga con su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, esta introducción magnífica de San Ignacio en la primera semana. Las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos? Tomamos el pulso de nuestra propia vida. Por eso entrábamos ayer en ese capítulo 11 de Don Juan María, reavivando el don de Dios que hay en nosotros por la imposición de manos. El desde dónde. Escuchábamos en el desayuno que San Ignacio, la experiencia de Manresa, esa experiencia inicial que comenzó ya en Loyola, le fue dando forma en el libro de los ejercicios y que lo fue retocando durante toda su vida. Parece ser que la redacción del Principio Fundamento es de la época de París, de los estudios más escolásticos, un poco disecados en la forma de expresar las cosas, pero tiene una fuerza enorme porque nosotros, que somos más evanescentes en una cultura mucho más líquida, esta contundencia nos ayuda. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. El por qué, el desde dónde, el sentido de la vida. Criados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Nosotros que vivimos de momenticos, de estados muy puntuales de ánimo, las otras cosas para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, tanto en cuanto. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. El magis ignaciano, lo que más conduce. Los ejercicios espirituales para dar hoy la mejor respuesta, que igual no es la del año pasado, porque hay cosas que retocar y la vida sucede continuamente. Lo que más conduce para el fin que somos criados. Deseando y eligiendo lo que más conduce. Este magis se nos mete en el corazón, ¿no? El sentido de nuestra vida. Ayer en el capítulo, bueno, la verdad es que voy a seguir muy fielmente a don Juan María. En realidad, cada mañana será una tarde, cada capítulo será un capítulo y para cada tarde también será un capítulo. Entonces, ayer, claro, nos quedó un poco del capítulo 11 con el que iniciamos, nos queda materia, si queréis, el último punto nos puede ayudar, ¿no? Decía Pablo a Timoteo: esta es la razón de mis sufrimientos, pero yo no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Página 167. Con un comentario espléndido, ya en la página 177. Es decir, el día entero, el principio y fundamento para reavivar el don de Dios que hay en tu vida por la imposición de manos, que te constituyó heraldo, apóstol y maestro. Este es el principio y fundamento. Ahí se asienta nuestra vida. Esa es la roca firme de nuestra vida. Por tanto, sé de quién me he fiado.
y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. ¿Dónde se asienta mi vida? ¿Dónde está puesta mi confianza? Dice en la página 177, la necesidad de confiar y la tendencia a la desconfianza coexisten frecuentemente en el ser humano como los dos leones colocados frente a frente en la puerta de la antigua ciudad de Micenas. El hombre y la mujer no pueden vivir sin confiar. La vida familiar, las relaciones humanas, la satisfacción de las necesidades primarias son imposibles sin una confianza básica. Esta confianza fundamental se gesta en los primeros años de la vida en el seno de una familia bien avenida, 178. La madre es una fuente inefable e inagotable de confianza. El padre confiere a los hijos la confianza que nace de la seguridad de ser defendidos y promovidos. Es fuente de confianza en el futuro. El crecimiento posterior puede reafirmar o debilitar esta confianza familiar. Cuando la familia está desestructurada, madre inestable o depresiva, padre ausente o excesivamente severo y poco expresivo, los hijos e hijas se crían con un déficit de confianza que repercute después en una tendencia a la desconfianza sistemática, a la suspicacia, a la celotipia conyugal, etc. Sé de quién me he fiado. Es decir, la promesa que el Señor nos hizo, la promesa de felicidad, la promesa de fecundidad en nuestra ordenación, se puede deteriorar precisamente por los desencantos pastorales, por la secularización tan abrasante que vivimos, por las zancadillas. Ejercicios espirituales para recargar esa confianza básica, que hemos sido constituidos heraldos, apóstoles, maestros, para reavivar el don que hay en nosotros por la imposición de manos. Sé de quién me he fiado. Justamente para eso son los ejercicios, para llegar al fundamento de nuestra confianza, a la roca firme de nuestro sacerdocio. Y el capítulo de toda la mañana, el capítulo 9, en la página 141 y siguientes, el discurso desde Mileto de Pablo a los presbíteros de Éfeso, ¿os acordáis? Cómo lloraron porque les dijo que no le iban a volver a ver. Cómo ahí trazó un programa de pastoral, de ejemplo pastoral. En la página 142, cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, pues el Espíritu Santo os ha constituido pastores vigilantes de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Bastaría eso para toda la mañana. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, pues el Espíritu Santo os ha constituido pastores vigilantes de la Iglesia de Dios. ¿Quién soy? Signo sacramental de Cristo cabeza y pastor. Él me ha constituido pastor vigilante de la Iglesia de Dios. Entrarán en medio de vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Incluso de entre vosotros mismos saldrán doctrinas perniciosas. Ejercicios para recuperar esta certeza. He sido constituido pastor vigilante de la Iglesia de Dios, para defender a mi pueblo, para proteger a los míos, para acompañar, como dice el Papa, unas veces delante, otras en medio y otras detrás del rebaño. He sido constituido pastor. Es decir, no soy un asistente social, no soy un coordinador de zona. Signo sacramental de Cristo, cabeza y pastor. La mañana entera para leer a gusto, de una manera sapiencial, pues estos términos, ¿verdad? A partir de la 145 va desglosando, sirviendo al Señor. No he cesado de exhortar entre lágrimas a cada uno de vosotros.
El Espíritu Santo os ha constituido pastores. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño. En fin, texto para disfrutar tranquilamente, eso, sin olvidarnos que estamos en el principio y fundamento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las grandes preguntas. Bonhoeffer, este pastor evangélico que fue asesinado cerca de Berlín en un campo de concentración, entre sus papeles se encontró esta poesía, ¿Quién soy?, se titula. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con los carceleros libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien soy solo lo que yo sé de mí mismo? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado pugnando por respirar, como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la menor arbitrariedad o agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita y ante mí mismo un ser despreciable, quejumbroso y débil. ¿O bien lo que aún queda en mí semeja el ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura? ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. Soy lo que soy para el Señor. Soy lo que la gente dice de mí cuando nos ven en el candelero y parece que somos alguien. Soy lo que soy para mí mismo y me conozco en mi intimidad tremendamente mezquina. Soy lo que soy para el Señor. Me ha constituido pastor. Soy signo sacramental de Cristo, cabeza y pastor. El Papa Emérito, en aquel discurso maravilloso, en la clausura del año sacerdotal, en la homilía, el 11 de junio de 2010, el sacerdote no es simplemente alguien que detenta un oficio. Por el contrario, el sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de gracias de Cristo, que son palabras de transubstanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el resucitado, su cuerpo y su sangre, transformando así los elementos del mundo. Son palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un simple oficio, sino un sacramento. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar, a través de él, presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios, que se abandona en las manos de seres humanos, que aun conociendo nuestras debilidades considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. Audacia de Dios. Que Dios se haya querido servir de nosotros, pobres hombres, para transparentarle. En su nombre, in persona Christi. Volvemos a esta misma intuición del principio y fundamento, que se podría formular, pues no sé, de mil formas, ¿no? A mí me ayuda Herbert Alfonso
fue preside de espiritualidad en la Gregoriana, los tiempos que yo estuve estudiando allí, y publicó entonces, ahora está en la web y se pueden encontrar enseguida, un librillo, La vocación personal, que a mí me ayudó tremendamente por el momento en que estaba viviendo mi sacerdocio a los 10 años de haberme ordenado. La vocación personal, Herbert, Alberto Alfonso, PH, es un jesuita de India y un poco su tesis de fondo es que los ejercicios ayudan a encontrar esa vocación personal, ese nombre que Dios nos ha puesto, ese sello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es algo más que la vocación consagrada, sacerdotal o matrimonial, sino que es esas características personalísimas que Dios infunde en cada uno de nosotros y con las que nos va haciendo, ¿no? Dice que en aquellos ejercicios de 1965 percibí mi yo más íntimo y verdadero, dice en la introducción, la singularidad irrepetible que Dios me ha conferido a llamarme por mi nombre. Me he dado cuenta de que el discernimiento de ese yo más íntimo y verdadero constituye el sentido auténtico, más profundo y radical de la elección ignaciana. A ese yo más íntimo y verdadero, a esa singularidad conferida por Dios, llamo vocación personal. Y él cuenta cómo intuyó este asunto, ¿no? Y fue en una conversación, estaban dando vueltas al tema de la elección ignaciana, del discernimiento personal en los ejercicios. Dice que un amigo mío vino a verme, jesuita de edad mediana, y empezó a hablarme de su vida personal con toda espontaneidad. Me dijo que hacía años que no hacía oración y que las raras veces que se ponía a hacerla, en realidad no oraba. Estaba presente física y materialmente, pero nada más. Según me hablaba, tuve la impresión de que estaba como obsesionado por esta supuesta negligencia suya en la oración. Y pensé que si tenía que ayudarle, primero tenía que distanciarlo de su negligencia, para darle perspectiva. Le dije como quien no da importancia a la cosa. Dices que llevas mucho tiempo sin hacer oración, pero dime, ¿no te has sentido alguna vez espontáneamente cerca de Dios? No porque realizases un esfuerzo mental, sino espontáneamente. ¿No has sentido alguna vez el corazón levantado y tú mismo en contacto con Dios, en unión con Él? Apenas había formulado mi pregunta cuando exclamó: claro que sí, siempre que he hecho una mirada a mi vida pasada y veo lo bueno que Dios ha sido para conmigo, me siento inmediatamente cerca de Dios, en contacto con Él, unido con Él. Viendo que se había animado y que me hablaba con el corazón en la mano, le interrumpí. Tal y como me hablas, sientes mucho la bondad de Dios. ¿No se te ha ocurrido orar sobre la bondad de Dios? Nunca, contestó. Sorprendido por mi pregunta, se puso a la defensiva y me espetó agresivamente. Además, ¿cuánto tiempo piensas que podría orar sobre la bondad de Dios? Como dándome a entender que pronto se cansaría de hacerlo. Yo le había escuchado con todo cuidado y le dije suavemente: acabas de decirme que nunca lo habías probado, ¿qué tal si haces una prueba antes de pronunciar sentencia? Muy bien, dijo y se fue. Unas 3 semanas más tarde irrumpió en mi cuarto y se puso a desembuchar sobre su gran descubrimiento. ¿Sabes, Herbie? Ya puedo orar sobre la bondad de Dios, puedo orar siempre sobre la bondad de Dios. Debo hacer una confesión. Supongo que yo había quedado un poco picado por su actitud agresiva hacía 3 semanas y le dije con un poco de cinismo: bueno, no han pasado más que 3 semanas, si continúas un poco más a lo mejor te cansas. Entonces aquel jesuita, que se había expresado con tanto entusiasmo sobre su gran descubrimiento de que podía orar siempre sobre la bondad de Dios, se desinfló a ojos vista y se escabulló de mi cuarto. Comprendí al momento lo que había ocurrido y me dije: ¡oh Dios! Le he perdido por echármelas de listo con mi cinismo. Pero si yo no había sido bueno aquel día, Dios lo es siempre. Contra todas mis expectativas, aquel jesuita de edad mediana volvió a verme no después de 3 semanas, sino de 4 meses y medio largos. Esta vez no irrumpió en mi habitación, entró casi de puntillas
y me aseguró hablando muy bajito: de veras, Herbie, que debe ser el diminutivo de Herbert, de veras, Herbie, puedo orar siempre sobre la bondad de Dios. Para ahora debí de aprender la lección. Le invité a sentarse. Él comenzó a confiárseme con una sinceridad conmovedora sobre todo lo que la bondad de Dios había llegado a suponer para él. No ya el secreto de su oración, sino también el secreto de su apostolado, de sus relaciones dentro y fuera de su comunidad jesuita, incluso de su descanso y su recreo. Cuando terminó, yo estaba tan conmovido que le dije con toda espontaneidad: mi querido amigo, ¿has encontrado tu vocación personal, la bondad de Dios? Es decir, este hombre, entre todas las características de Dios, lo que le impresionaba, lo que le llegaba al corazón era lo bueno que era Dios. Y justamente alimentaba eso, la bondad de Dios, y con lo que la gente captaba, cuenta más adelante, de este jesuita era la bondad. Y su fuerza era justamente esa característica concreta. Porque era sensible a ese aspecto de Dios, sabía transmitirlo y transparentarlo con naturalmente. Entonces, le da permiso a algunas personas para que cuente otras vocaciones personales que aparecen en el librillo. Estoy contigo, una vocación personal. Amor paciente, amor que perdona, aceptación incondicional, permaneced en mi amor, simplemente regalo. Solo Él puede siempre allí, donde la palabra clave es allí, terriblemente personal para el interesado. De Jesús, dice Herbert Alfonso, que claro, la clave es Abba. Desde ahí está configurado. Tampoco descubre nada. Y de San Ignacio de Loyola, hacer, descubrir la voluntad de Dios, lo específico. Por eso algunas preguntas que nos puedan ayudar en este momento de nuestro ministerio. ¿Qué valora la gente de ti? ¿Qué agradece la gente de ti espontáneamente? ¿En qué eres una bendición? Todos hemos recibido el mismo sacramento del orden sacerdotal, nada que ver uno con otro, en la manera de transparentar al Señor como signo sacramental. ¿Qué valora la gente de ti? ¿Qué agradece la gente de ti? ¿Qué te entusiasma? O sea, cuando cultivamos lo que nos entusiasma y eso es nuclear, ahí somos buenos, ahí no estamos imitando a nadie, ahí somos nosotros mismos. Es decir, yo cuando era cura joven y alguien te echaba un piropo, me has ayudado mucho porque esto que me has dicho, como que ponías distancia para que no se te pegara el orgullo. Ahora que nadie te echa un piropo, cuando alguien me dice algo, yo lo recojo avariciosamente porque eso es de Dios. Ahí me está diciendo el Señor por dónde tengo que tirar, porque efectivamente, es decir, ¿cuál es tu carisma, tu signo, tu sello? Lo que Dios ha puesto, lo que de alguna manera brota de ti, porque es cosa del Señor. Y es una oración como, hoy es un día muy distraído, porque hemos dejado 1000 frentes abiertos, porque hoy te acuerdas de 1000 asuntos. Bueno, pues es así, el primer día de ejercicios que vas a pedir. Pero también es bueno recoger el eco. ¿Qué te ha dicho la gente últimamente? ¿Dónde has ayudado? ¿Dónde la gente se esponja? ¿Qué agradece enseguida? ¿No? Pues por ahí hoy habría que recoger un poco eso. Tu signo, tu sello, tu carisma. También la evolución, de nuestro comienzo de sacerdocio a los años posteriores y ahora mismo, porque la vida es dinamismo, proceso, camino. Y poco a poco, pues, quien no encuentra la encarnación concreta de este periodo, de este momento, de esta etapa, se acartona, o se pierde, o pierde el fervor, ¿verdad? Eso nos puede ayudar. A mí me encantan los escritos sacerdotales de Pablo VI. Y bueno, hay algunas homilías de Milán en ordenaciones sacerdotales y luego ya también de Papa, que cincela las cosas como nadie, ¿no?
Por ejemplo, esta del 21 de junio del 58, que ya ha llovido, en Milán, cuando la homilía era después de la ordenación, después del rito de ordenación en la antigua liturgia, ¿no? Algunos os ordenasteis justamente así. Y fijaos, algunos rasgos, algunas pinceladas de cómo lo pinta, ¿no? Queridísimos nuevos sacerdotes, ya se ha cumplido el rito, el misterio se ha realizado, el sacramento del orden os ha hecho sacerdotes, os ha asimilado a Cristo, os ha comunicado poderes divinos, os ha colocado en la Iglesia de Dios como ministros del Evangelio y de la Eucaristía, os ha puesto a nuestro lado como colaboradores de nuestro ministerio. Consumatum est, todo se ha cumplido. El emocionante sueño de vuestra vocación, el término de vuestra preparación, la subida lenta y grave hacia el altar, la investidura de la potestad sacramental, todo se ha alcanzado. La larga tensión del espíritu durante la espera, el esfuerzo continuo de la preparación devota y vigilante, el secreto diálogo de las grandes perplejidades, de las íntimas confidencias, de los humildes abandonos, del amor que supera todo otro amor, se apacigua aquí y fructifica como al término del diálogo evangélico. Y el Verbo se hizo carne. En nuestra pobre vida, estas palabras del prólogo de San Juan se cumplen. El Verbo se hizo carne. Somos sacramento, encarnación del Señor. El primer deber es el de que os forméis una conciencia sacerdotal, les dice. Se os ha dado un nombre nuevo, una personalidad nueva, se os ha comunicado una comunión nueva con Cristo, se ha establecido en vosotros una comunión diferente. Imitad inmediatamente a la Virgen, que pensaba en todo lo que le sucedía. Y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esta expresión acerca de María es también para nosotros. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. San Ambrosio, hablando a sus sacerdotes sobre los deberes de estos, comienza su tratado recordando precisamente este primer deber interior. Tu riqueza es tu conciencia, tu oro es tu corazón. Y más adelante, termino esto de Pablo VI, si un día resurgiera en vosotros el deseo de vuestra libertad o el atractivo de construiros la vida a vuestro capricho, o si el cansancio, el hastío, la adversidad os hiciera difícil por un lado la oración y por otro el servicio de las almas, en un momento de crisis, penetrad en lo hondo del cenáculo íntimo de vuestra conciencia sacerdotal y os sentiréis de nuevo inexorablemente, gozosamente empujados, como por un potente resorte, a reemprender el amoroso contacto con Dios y el humilde servicio del prójimo. La conciencia sacerdotal. Es decir, ante los problemas que tenemos, ante las decisiones que tenemos que tomar, yo siempre pienso, bueno, Señor, ¿yo quién soy? ¿Yo por qué me hiciste sacerdote? ¿Para qué quería ser cura? ¿El desde dónde? Luego en los problemas tendremos que analizar absolutamente todo y consultar y aconsejar lo que queráis. Pero lo básico, lo primero es ¿desde dónde afronto yo esto? Esta relación, este problema, este asunto. ¿Quién soy? Y por eso, si un día llegara esta crisis, penetrad en lo hondo del cenáculo íntimo de vuestra conciencia sacerdotal. Y eso, como por un potente resorte, os sentiréis impulsados a amar al Señor y a los hermanos. Tomar conciencia de lo que somos, signo sacramental. Tantas preocupaciones, tantas prisas, tantos agobios, tantas zancadillas, nos hacen dar por supuesto esto que es obvio y que no está en primer término en nuestra conciencia. Una mañana, un día entero, principio y fundamento, para volver a las fuentes,
de nuestro sacerdocio. Y hablando de fuentes, así como un texto más jugoso que nos pueda ayudar también en un encuentro con el Señor, porque eso es la oración y los ejercicios, yo os brindo la Samaritana, el texto de la Samaritana. No lo voy a leer, por supuesto, porque tenemos toda la mañana y lo sabéis de memoria, pero ahí se produce un desencuentro. Es decir, esta mujer accede al Señor desde los prejuicios, desde el qué dirán, desde la galería. Y el Señor desde las tripas, desde su intimidad, desde su corazón. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se hablan con los samaritanos. Si conocieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Tú? ¿Agua viva? Pero si el pozo es hondo y no tienes cubo. La otra desde la frivolidad. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Es decir, yo abría la ventana ayer en el monasterio por eso. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Y la otra desde una frivolidad. Pues dame de este agua, así no tendré que venir más veces. Anda, llama a tu marido. Ya entró el Señor en Barrena y ahí desde lo íntimo ajustaron las cuentas. Y hubo encuentro. No sé, podemos situarnos como la samaritana en nuestras cosas, en nuestro análisis de la realidad, en nuestros equilibrios diocesanos. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Estamos rodeados de gente que está sedienta, deshidratada, en esta pandemia y en este confinamiento que nos ha hecho pasar, que nos está haciendo pasar del hacer al ser. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Juan José Ayán es este patrólogo madrileño, laico, dio unos ejercicios a Jesu Comunio en la Aguilera y una vez que pasé por ahí pues me regaló la abadesa este librillo porque entiende que los sacerdotes y los obispos estamos muy necesitados de vida espiritual y de fundamento, ¿no? Qué bueno es sentirse de Dios. Y es un comentario a la sed de Dios, basado en los textos sobre el agua en la Sagrada Escritura, ¿no? Nada, hago un barrido rapidísimo simplemente para que nos entren ganas de pasear por el claustro, de rezar como locos o de pillar el capítulo 4 de San Juan y devorarlo, ¿no? La sed es algo constitutivo del hombre, porque el polvo originario de la tierra parecía estar clamando por el agua para poder ser modelado, ¿no? Me hiciste de barro y al polvo me has de devolver. Cogió barro de la tierra y lo modeló. Tampoco el árido polvo de la tierra podía ser modelado sin humedad. Jesús no pudo modelar los ojos del ciego de nacimiento sin antes humedecer la tierra con su saliva y hacer barro. El polvo tenía sed de Dios. Esa sed está en lo más originario y hondo del hombre. Somos sed de Dios, dice este hombre comentando estos textos. Tertuliano, aquella ínfima cosa, el barro, se encontraba entre las manos de Dios. Cada vez que ese barro era tocado, esculpido, modelado, recibía honor. Dios está totalmente ocupado en aquella materia, en mi barro. El hombre a imagen de Dios no tiene solamente sed de Dios, sino también sed de Cristo, sed de la humanidad de Cristo. Somos sed de Cristo.
El hombre no tiene que tener miedo a su sed, porque está en él como un bien, para que se haga consciente de que no se puede bastar a sí mismo, de que no es autosuficiente. La sed no es una maldición. Qué bueno es sentir sed de Él, dice San Agustín. Tengo sed de ti como tierra reseca, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te ansía a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tengo sed? Tenemos una sed animal de Dios. Dios quiso al hombre sediento, pero no sin que Dios se quisiera a sí mismo como inagotable fuente y fidelísima agua. La sed no es una maldición. Cuando el hombre se olvida de esa sed, se olvida de lo más profundo de sí. Fíjate qué consideración. Nos preocupamos tanto de la sed de los otros que nos olvidamos de nosotros, de nuestra propia sed. Nos creemos ya saciados, nos creemos que ya no tenemos más sed y sentimos con más urgencia la sed de los otros que la nuestra. Pobres de nosotros cuando esto sucede. Olvidados de nuestra sed, nos ponemos a ser aguadores, nos ponemos a vender agua y los paseantes no pueden sino dudar de la calidad del agua que les ofrecemos, porque la vida del que la oferta manifiesta sequedad, aridez, esterilidad, a pesar de que incluso seamos capaces de una actividad frenética. No se puede ocupar de la sed de los demás quien no está preocupado de su propia sed. Quien no experimenta una sed profunda de Dios y no se ocupa y preocupa de ella, no debiera vocear el agua de Dios. Por lo menos no la voceará convincentemente. Estoy más preocupado por la sed de los demás que por la mía. Solo si tenemos sed y saciamos nuestra sed, podremos ser transparencia de ese agua viva, efectivamente. Jesús tuvo sed con la samaritana, porque también él experimentó el anhelo más profundo del corazón humano, la sed de Dios, hasta el punto de apresurarse a tomar sobre sí la sed de todos, como en la cruz, ¿no? Tengo sed. En todas las casas de Madre Teresa está esta palabra del Señor, tengo sed, porque ella se la escuchó a un moribundo junto a la estación de ferrocarriles de Calcuta, y cuando llegó a casa el crucifijo se lo dijo también, tengo sed. Si ponéis en Google, aunque no se puede usar el móvil en ejercicios, o al menos hay que tenerlo bien atado, tengo sed, pues efectivamente nos aparece esa oración preciosísima, no sé si la tengo aquí, de Madre Teresa, sobre la sed de Dios. En su espiritualidad cifra parte de esa fuerza, ¿no? Sí, tengo sed de ti. Dice que en palabras de Jesús, te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí. Te he seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos. Conozco cada uno de tus problemas, de tus necesidades, de tus preocupaciones, y sí, conozco tus pecados. Pero te digo de nuevo que te amo, no por lo que has hecho o dejado de hacer. Te amo por ti, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al crearte a su propia imagen. Tengo sed de ti, de Jesús. Sí,
Esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aun en tus pruebas. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida. Se nos dice en San Agustín que Jesús tenía sed de la fe de esta mujer. Y por eso la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed, dice el Catecismo. Dios tiene sed de ti. Esto a los sacerdotes nos cuesta creerlo, porque estamos siempre dando agua y volcados en otros. Cuando el Papa Emérito dice que Dios tiene amor de eros, no solo de caritas, es genial. Es decir, a Dios le gustas, a Dios le atraes, tiene amor de eros. Un día entero de ejercicios para descubrir esta certeza, que Dios tiene sed de ti, que hay plantado en el pozo de Sicar o en estas fuentes de este claustro maravilloso, Dios tiene sed de ti, que podamos responder a esa sed. Termino con una cita del Papa Francisco. 3 iconos de odres nuevos para la buena noticia. Las tinajas de las bodas de Caná, el cubo de la samaritana y el odre inmenso del corazón traspasado del Señor. 3 odres, 3 iconos de odres nuevos para la buena noticia. El cubo de la samaritana. Y la samaritana sacó agua de su vasija con el cucharón y sació la sed del Señor. Y la sació más con la confesión de sus pecados concretos. Apáñate en esta primera mañana de ejercicios con la sed que el Señor tiene de ti. Que nos saciemos de esta sed, de este agua viva. El agua que yo te daré se convertirá dentro de ti en un surtidor que salta hasta la vida eterna. La sed de mucha gente depende de nuestra sed como sacerdotes, de esta mañana de oración. Al final de cada rato de oración, en esquema ignaciano, el examen. ¿Qué me ha dicho el Señor y cómo he estado yo? ¿Qué y cómo? ¿Qué me has dicho, Señor? En esta oración que no me aclaro, en estos 60 minutos de reloj junto al sagrario, tenemos varios sagrarios, uno en la capilla derecha de la gran iglesia, otro en donde hemos estado, en la capilla que hemos usado hasta ahora. ¿Qué me has dicho? ¿Y cómo he estado yo? He empezado bien la oración, he estado distraído, me he orado a mí mismo, es la palabra la que ha abierto el diálogo. ¿Cómo ando de oración? En otras materias de la vida pues siempre andamos un poco más esponjados. En oración siempre nos gustaría más. Tenemos verdadera sed. Pues que después de la hora de reloj de oración podamos hacer un pequeño examen, y si es por escrito mucho mejor, porque va quedando constancia de ese trabajo interior que el Señor nos va regalando. ¿Qué me ha dicho el Señor y cómo he estado yo?